sobre la serie de familias fuertes en días difíciles, pero el tema para hablar hoy le he titulado Cristo primero. Cristo es el primer lugar en tu vida y en mi vida. Él es el primero, ¿ok? Él demanda esto, es una demanda de Dios a nuestra vida. Él anhela, Él desea ser el primero en tu vida. Él desea ocupar el primer lugar en tu corazón, en tu vida. Vamos a hablar de esto un poquito. ¿Cuál es ese plan? O sea, Dios tiene un plan al diseñar el matrimonio. Dios tiene un plan para que el matrimonio funcione en medio de este mundo oscurecido por el pecado. Entonces, vamos al libro de Tesalonicenses. Aquí lo vamos a ver un poquito más claro, lo va a dar un poquito de más luz a todo esto que les estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 hasta el 8, vamos a ver. Si te falta una Biblia o algo, ahí está en la pantalla. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Se fijan en esa? Dice, la voluntad de Dios es tú y mi, ¿qué? Santificación. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos santos. ¿Ok? Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener, palabra clave, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, en todo esto que leímos, hay una palabrita clave ahí. Cuando habla de sepa tener. Sepa nos habla de aprendizaje. Debemos de aprender en esto. Tú y yo no nacimos sabiendo cómo llevar un buen matrimonio, ¿verdad que no? No nacimos, no sabemos. De hecho la enseñanza más cercana que tenemos es la de nuestros papás, ¿verdad que sí? Es la enseñanza más cercana que tenemos, la de nuestros propios padres. ¿Por qué? Porque ahí crecimos en esa familia. ¿Me están dando sueño? ¿No? Les decía, el aprendizaje más cercano que hemos adquirido viene de nuestros padres, ¿verdad que sí? De lo que vimos, no de lo que nos dijeron, sino de lo que vimos. Cómo papá trataba a mamá, cómo mamá le respondía a papá, cómo papá nos trataba, qué ejemplo nos daba papá, cómo nos corregía papá, quién tenía la autoridad en la casa, papá o mamá. Todo lo aprendimos ahí. Y ese mismo aprendizaje ahora queremos traerlo, ya ahora con una familia propia, queremos traer ese mismo aprendizaje. Pero nos damos cuenta que el matrimonio, llevado de esa forma, no funciona. De hecho lo vimos en papá y mamá, ¿verdad? Cómo se llevaban. Porque todos aquí, queramos o no reconocer, todos venimos de familias que no funcionan, de familias disfuncionales totalmente. Yo vengo de una familia disfuncional, tú vienes de una familia disfuncional. Una cosa es que no lo reconozcamos, pero ahora en Cristo, Dios nos quiere enseñar a vivir una familia diferente, una familia conforme a su diseño, conforme a su plan. Y por eso aquí la Escritura nos habla de tener que aprender algo nuevo, tener que aprender algo nuevecito que Dios nos quiere. Pero para esto necesita que tú y yo estemos dispuestos. Obviamente que Dios no mete una fuerza a tu casa. Tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que, o
pues, a doblar tu rodilla, a doblar tu corazón a Dios y reconocer, me explico, que no sabes cómo llevar un matrimonio. No lo sabemos. Yo tengo que aprender todos los días de Dios. Todos los días. Quebrar ese corazón duro y ahora permitir a Dios trabajar en él. Es decir, Espíritu Santo, ablanda mi corazón, enséñame, moldea mi corazón. Necesito aprender a llevar un buen matrimonio. Necesito entender, no entender, sino amar a mi esposa, porque nunca la voy a entender. ¿Sí? Nunca, mi capacidad no alcanza para tanto. Pero tú sí sabes. Enséñame mejor a amarla. Y en el amor que cubre multitud de fallas, multitud de pecados, en ese amor, o sea, vas a hacerla también a ella enderezarse, ¿me explico? Pero si como hombre nos ponemos a buscarle tres pies al gato, a buscar pensar por qué reacciona, por qué actúa, por qué dice, por qué llora, por qué ríe, por qué, te vas a volver loco. Entonces, es mejor, ¿sabes qué? Amarlas tal cual son. Y entregar nuestra vida a ellas al 100%. A protegerlas, a cuidarlas, a amarlas. Entonces, cuando empiezas a hacer eso, ¿sabes qué? La sabiduría y el amor de Dios empieza a trabajar, empieza a meterse en el matrimonio. Sepamos tener, tenemos que aprender, habla de aprendizaje y tener en la escritura, fíjate, yéndote un poquito a los tiempos en los cuales fue escrita esta escritura. Tener hablaba de adquirir algo. De hecho el tener es un sinónimo, lo encontré como sinónimo de casamiento. El tener es casarse, en pocas palabras. Y para vivir una vida con una sola mujer, necesitas tanto el saber como el tener. Necesitas aprender, estar dispuesto a aprender para poder tener. Tú y yo tenemos como hombres, tenemos que aprender, estar dispuestos a aprender dentro del matrimonio, ¿sí? Para poder tener a tu esposa. Y poder permitir a Dios a través de ese saber y tener, poder a Dios permitir fluir, permitir a Dios santificarnos, porque al final de cuentas el matrimonio ese es el propósito de Dios. Dios diseñó el matrimonio para que tú y yo, como les decía al principio, seamos cuidados, pero en ese cuidado tú y yo estamos siendo santificados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Es una de las promesas que Dios nos ha dado. Cristo nos dijo, ¿sí? Que buscáramos, ¿sí?, la estatura del varón perfecto, ¿sí?, que es en Cristo. A través de esto, a través del matrimonio, tú y yo, es la parte en la cual Dios, de nuestra vida, el matrimonio, Dios utiliza para santificarnos, para meterse en nuestra vida y santificarnos. ¿Ok? Por eso que ahí la importancia de esto que les estoy hablando. Por ejemplo, cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí?, lo hemos platicado y sabemos que están prohibidas por Dios, las relaciones sexuales antes de estar casados. Aquí hay algunos solteros, y si no lo sabían, pues se los digo en esta mañana, ¿verdad? Está prohibido tener relaciones sexuales sin estar casados. Prohibido. Pero esta prohibición no es porque Dios sea un Dios aguafiestas, ¿verdad? Porque Dios sea un Dios malo, o porque Dios sea un Dios anticuado, pasado de moda. No es así. Dios no es un Dios pasado de moda. Déjame decirte. Lo que pasa es que Él te ama. Él me ama. Y Él desea lo mejor para mi vida. Y sabes que si tú y yo le fallamos en esa área, ¿sabes qué? Vas a ser blanco fácil del enemigo, ¿me explico? Y el enemigo lo que va a buscar es destrucción para tu vida. Entonces, el matrimonio es esto. Pero yo siempre les ponemos a los matrimonios el ejemplo, ¿verdad? Que el matrimonio, cuando es llevado, las relaciones sexuales en el matrimonio, dentro de la casa, dentro del matrimonio, dentro del cuidado del matrimonio, es como un fuego, como una chimenea en tiempo de invierno.
Así es el sexo dentro del matrimonio. Es una chimenea dentro de la casa que te da calorcito, que es agradable, que te mantiene unido, que te mantiene contento dentro de casa. Pero cuando el sexo está fuera del matrimonio, está fuera de casa, y es una llamarada en bosque, que no tiene control, que es destructivo, que destruye todo lo que está a su paso. Eso es una sexualidad. Entonces, Dios en su diseño perfecto diseñó el sexo. El sexo es bueno. El sexo, tenemos que hablar de él y decirle por las 4 letras del sexo, porque es bueno. Dios lo creó, pero lo creó, ¿sabes?, para estar dentro del matrimonio, no fuera de él.